Buenas tardes. Casi buenas tardes, ¿verdad? ¿No están contentos? Ha regresado esta niña, esta joven, ¿verdad? Y bueno, yo veo el poder de Dios, cómo la ha transformado, cómo está haciendo de ella una profeta, cómo está haciendo de ella una persona de Dios, cómo la va transformando. Y eso es algo formidable, es algo maravilloso, ¿verdad? Cuando le pedimos a Dios, usa su vida para lo que tú quieras, ¿verdad? Y es cuando vemos su gracia. Y bueno, amado hermano, hemos estado hablando acerca de las cosas espirituales, la lucha que se lleva en el espíritu desde hace algunos días. Y bueno, hoy no va a ser la excepción, voy a seguir hablando de la lucha que estás librando, la lucha que vamos a librar. Y venía a mi memoria hace unos días acerca de mi primer trabajo, ¿verdad? Había dejado la escuela, la preparatoria, se había quedado esperando y me había metido a trabajar en una fábrica. Acababa de cumplir 17 años y en esa edad había muchas máquinas que nos llamaban la atención y había un hombre que nos daba clases y me metía a manejar un torno. El torno era la máquina mejor pagada de toda la fábrica y había que fabricar unos pequeños pernos. La varilla venía, había que desgastarla, había que darle el grosor, había que darle las dos profundidades. Eso se fundía en una aleta de Volkswagen, esa aletilla que abría, ¿verdad?, para dejar pasar el aire. Era ese perno, había que prepararlo y después fundirlo en esa aleta. Y bueno, ganaba uno mucho, triplicaba uno el salario en esa máquina. Pero esa máquina tenía una peculiaridad. Todos los ayudantes, los que habíamos ingresado por primera vez, nos daban ese entrenamiento 2 horas, pero no nos dejaban trabajar. Decía, cuando fallaba el oficial, inmediatamente había una serie de ayudantes que concursábamos y nos daban el sitio. Sucedió que me dieron el sitio después de una falta. La cosa que les decía, ganaban mucho dinero en ese lugar y la gente tenía poco lo que estaba recibiendo, pero en la primera falta los dejaban fuera y venía otro, entraba un ayudante que ya estaba capacitado y seguía la producción, pero la persona que había perdido su lugar tenía que formarse atrás de todos los ayudantes para ver si podía regresar a su puesto. Sin embargo, muchos de ellos se llenaban del vicio del orgullo y decían, no, yo cómo voy a concursar con un ayudante, yo gano tanto, ¿verdad? Y perdía, porque esa máquina era un trabajo de destajo. Y así sucedió hasta que me tocó estar en ese lugar y, por supuesto, gané mucho dinero. Gané mucho dinero trabajando en esa máquina, pero como un muchacho, ¿verdad?, me sentía que era producto de mi entendimiento, producto de mi sabiduría y no solamente de una oportunidad que nos estaban dando. Así que pronto llegó el momento y un día, un lunes, me dio mucha flojera de levantarme y no fui a trabajar. Y pues tenía dinero, llegó el martes y no fui a trabajar. Me presenté hasta el martes y por supuesto me castigaron los 3 días siguientes y perdí mi lugar en el torno. ¿Verdad? Ya no regresé al torno. Dice, fórmate, ahora vas a tener lugar hasta que pasen todos estos. Y me di cuenta de algo cuando venimos a Cristo. Muchos de nosotros hemos tenido un lugar en el reino de Dios. Pero no te has dado cuenta que si tú te cansas, vendrá otro y va a tomar tu sitio, va a tomar tu lugar. Esto me dejó una enseñanza tal que hasta este momento les pido a todos los hermanos que valoren lo que tienen, el llamado que Dios les ha dado en la vida y sobre todas las cosas, los recursos que Dios pone en tu mano, porque llegará un momento que tendrás que dar cuenta de ellos, ¿verdad? Y esto es una parte de una lucha. Ahora, al estar trabajando en todo esto, venía a mi mente esta parte, ¿verdad? Mateo 24, un capítulo que nos causa mucho escozor y en el versículo 3 le están preguntando a Jesús las señales que habrá de tu venida. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida
y del fin de las cosas. El fin del siglo aquí se maneja como una circunstancia sobre que el mundo tiene que cambiar. Las circunstancias de la tierra tienen que cambiar y vendrá un cambio que va a afectar a todas las naciones, ¿verdad? Pero aquí una parte importante, que le preguntaron las señales que iba a venir, que iban a mostrarse en su venida. Y aquí miramos cómo el Señor nos habla. Ahora, mirando a la iglesia, versículo 10, nos dice unas circunstancias que vamos a vivir como iglesia. Y dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Habla de la lucha interna, la envidia, las circunstancias que se están dando dentro de cada iglesia, de cada local, cada templo. Vamos mirando la lucha intestina que se da en medio de la organización eclesial. Y vamos mirando cómo hay hermanos que ni siquiera tienen un ápice de espiritualidad, pero están peleando constantemente y se convierten en una espina clavada en medio de nosotros. Y dice la Escritura, y muchos unos a otros se aborrecerán. Y aquí voy a hacer un plano para que ustedes puedan mirar, ¿verdad? Muchas veces pensamos, ¿qué significa la palabra aborrecer? Y es poner por aparte. Dice el Señor que si no aborreces a tu padre y a tu madre por causa de mí, no eres digno. Y la palabra aborrecer es que pongas las decisiones de ellos aparte de tu vida. No que te separes, no que los abandones, no que los limites. Sencillamente que si tú eres una persona adulta, tus padres no pueden seguir dirigiendo tu existencia. Hay padres de familia, que la hija no puede tener el novio porque no es de su agrado. Y yo les digo, una vez le dije a una persona, pues ¿qué acaso tu mamá se va a casar con tu novio? Ella no puede decirte, eres adulta. Hazle saber, escucha su consejo, pero son decisiones de vida. Y aquí la palabra nos dice que unos a otros aborrecerán, es como un estatus. Quiere decir que vamos a ver una completa separación. Yo le hablo a este, pero no le hablo a aquel. Me junto con este grupo, pero no me junto con este otro. Y miramos cómo la iglesia se forma una serie de sectas dentro de la iglesia. Y la palabra secta es sección. Así que miramos los del grupo rojo que no le hablan al grupo azul, y los del grupo blanco le sacan la lengua a los del grupo negro, y tenemos una lucha intestina. Y sabes, son señales. ¿Por qué, hermano? Porque el amor va hacia abajo. Dice la Escritura que el amor de muchos se enfriará. En lugar de ir hacia arriba, va a venir hacia abajo. Ya no aguanto a este pastor, le dice uno al otro, ¿verdad? Todo el tiempo está hablando de esto. Vieras acá, y se convierten en profetas para otros. Así que dentro de la iglesia empiezan a aparecer los profetas falsos. ¿Qué son los profetas falsos? Los que empiezan a hablarte de sus sueños, los que empiezan a hablarte de sus ilusiones, los que quieren envenenarte con sus decepciones. Profetas que están todo el tiempo haciendo una lucha intestina dentro de la propia iglesia para contaminar tu espíritu. Y dice la Escritura, versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El rubro del engaño. Una de las cosas que acusaba el Señor a la iglesia, le decía, y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es terrible eso. Es terrible cuando tú ya no tienes el anhelo, cuando te levantabas temprano, ¿verdad? Preparabas tus cosas un día anterior porque mañana es día de Dios, voy a la iglesia, voy a dejar todo listo. Y te vas dando cuenta que tu amor ha bajado porque llega el momento de salir y todavía dices, me voy a quedar otro rato porque así evito saludar a todo mundo, así evito tener que darle la mano a las personas que no me son gratas, así, y no te das cuenta que es parte de las señales. No te das cuenta que es parte de lo que está escrito aquí. Y dice la Escritura, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad va a ser una causa especial, pero no está fuera de ti, está en ti. La falta de amor va a provocar una maldad en la cual juzgues a los demás con una mirada turbia, con una mirada sin amor y sobre todas las cosas, ¿verdad? Los vas a poner aparte. Estas son las señales que vamos a vivir dentro de la iglesia. Y viene una más, en el versículo 13,
mas que el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia. Y aquí vamos a mirar así como se van alcanzando gente, y esa gente está hirviendo, tiene ganas, vamos a la iglesia, vamos. Y viene aquel témpano de hielo y le dice, vámonos rápido a la iglesia. El otro dice, pues ¿para qué? Vámonos despacito, cálmate, no corras, después te vas a enfriar como yo. Después, y empieza a envenenar el alma de alguien que está vivo. Así que, amado hermano, debes de saber el tipo de luchas que vamos a estar librando dentro de la iglesia. Y por último, cierra ese pasaje, ese texto, la cuestión de la perseverancia. ¿Sabes? Voltea a ver a muchos de los viejos. Los llamo viejos porque son gente que ya tuvo mucho tiempo en el Evangelio. Le preguntaba a uno de ellos, ¿por qué no estás metido en una iglesia? Si yo ya pagué el precio. Ahora le toca a los jóvenes. Le digo, estás loco, ¿cómo vas a decir que ya pagué el precio? Si dice el Señor que hay que permanecer hasta el fin. Hay que ser iguales de la manera que empezaste hasta la manera que te termines. Le he dicho a los hermanos que yo quiero partir con las botas puestas. Es una metáfora, por supuesto, ¿verdad? De decir que yo quiero morir predicando, enseñando, compartiendo el Evangelio. El día que me toque, ¿verdad? Pues que me encuentre en el servicio de Dios. Me he encontrado personas que se jubilan, ¿verdad? Y no entiendo su jubilación. El abandonar las cosas de Dios es lo mejor que puede suceder. La perseverancia entonces va a ser aquí. Dice la Escritura que muchos seguían a Jesús y Jesús un día volteó y les dijo, ustedes me siguen porque comieron pan y se saciaron. Y nosotros hemos mirado y hacíamos cuenta la cantidad de milagros que han sucedido en la iglesia a través de diferentes hermanos, a través de uno mismo, cómo el Señor ha manifestado su gracia en la iglesia. Y hemos mirado milagros, hemos mirado gente que le creció la pierna, gente que alcanzó casi una pulgada de lo que le creció en su pierna en una rebaja. Y hemos mirado personas que han sanado. También hemos visto personas que han partido, por supuesto. Pero miramos todo eso, que es la gracia de Dios en medio de nosotros. Sin embargo, hay personas que vienen buscando, porque dijo el Señor, en su angustia me buscarán. Así que vienen buscando que su angustia termine. Y vienen buscando el milagro y una vez que lo encuentran, se van, vuelven a regresar cuando tienen otra necesidad y así los vamos mirando que van y vienen. Qué terrible está todo esto, ¿verdad? Otra de las cosas dice perseverar hasta el fin. Le preguntaba a unos hermanos, ¿por qué no estás en una iglesia? Tienes un cúmulo de conocimiento. Es que yo estoy para enseñar, ya no estoy para que me enseñen. Les digo, pues enséñales de la humildad que Dios puso en ti. Enséñales que eres una persona de ejemplo y vas a estar ahí. Ya pasó tu tiempo de que tú fuiste un director de alguna iglesia. Ya pasó tu tiempo de que tú estabas allí. Hoy Dios quiere otras cosas. Enséñale a los jóvenes. Pero caemos en ese orgullo. Es una lucha intestina. El que persevere hasta el fin, ¿verdad? Y esa perseverancia va a estar dándose. El día de ayer tocaba lo que dice Mateo 25. Dale la vuelta. Y vemos aquí que el Señor dice que cuando Él venga, ¿verdad? Habrá, versículo 6, versículo 5, tardándose el esposo, que va a venir porque hay señales, cabecearon todas y se durmieron. La iglesia toda quedó dormida, no se da cuenta de la realidad. Y ayer manejaba, allá en Chequé, manejaba el área, cómo aquí va a tocar tu espíritu, cómo también va a tocar lo que Dios ha puesto en tus manos, los dones y talentos, cómo van a ser enjuiciados. Pero también habla aquí el Señor de cómo aquí dice que la iglesia está dormida y no quiere despertar. Así que podemos mirar lo siguiente, a la medianoche se oyó un clamor, ¿verdad? Hace algún tiempo hablábamos acerca de las personas que van al frente, las personas que van dando el mensaje de alerta, aquellos heraldos, aquellos profetas que van diciéndole a la gente, prepárate, y tomamos un concepto del pregonero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan? Inclusive
se habló de una prédica acerca del pregón o del pregonero. Y el pregonero es alguien que va gritando una verdad, va diciendo algo que va a acontecer. Los pregoneros son personas que anuncian a gritos. Y los pregoneros siempre han estado dentro de la iglesia. Y dice que a la medianoche se oyó un clamor. Los pregoneros están hablando constantemente. ¿Cuál es la voz? El Señor viene. El Señor viene. Ahora, dice aquí, todas aquellas vírgenes se levantaron. Todas las 10 vírgenes que representan el cuerpo de Cristo se levantaron. Dice, y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Hace algún tiempo tomé una prédica acerca de la insensatez y hablamos acerca de la locura de la mente. ¿Por qué no tomamos en cuenta las cosas que Dios está haciendo? ¿Verdad? Si tú estás mirando que uno de tus hijos está usando un vicio, está usando un artefacto para embrutecer su mente a través del alcohol o a través de una droga, ¿por qué no lo frenas? ¿Por qué lo dejas que camine? Sabes que va rumbo a la muerte. Tú no dejarías que ninguno de los miembros de tu casa tomara un poco de arsénico cada día. No lo permitirías porque va a morir. Sin embargo, hoy miramos como muchas personas le dicen, hey, hijo, no vayas a la iglesia, conviértete en un ser que vas a ir al infierno, ¿verdad? No vayas a la iglesia, mira, ya no te preocupes, no seas tan religioso, vete al infierno. Ah, no se lo dice. Sin embargo, esa es la cuestión. Y dice la Escritura que se levantaron estas 10 vírgenes que representan a la iglesia, arreglaron sus lámparas. Las insensatas, un término que no se da cuenta, término que dice que está adormilada, embriagada, que está mirando cosas fuera de la realidad, es una persona que está dormida. Y dice la Escritura, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron, para que no nos falte, a nosotras y a ustedes vayan a quien lo venden. ¿Verdad? Y bueno, pues llegó el Señor, dice la Escritura que cada quien en el versículo 4 tomaron aceite en sus vasijas. Y aquí aparecen 2 elementos que vamos a necesitar observar, las vasijas, la vasija y el aceite. El aceite representa el combustible de tu vida y la vasija es el corazón donde tú lo guardas. Y yo quisiera ver, hermano, la gente dice que está con su compromiso. La gente camina con su compromiso. Este templo es tuyo, pero tú puedes decir, no es mío. Quiere decir que no está en tu vasija. Quiere decir que no es parte tuya. Por ejemplo, las sillas. Hay algunos hermanitos, yo quiero pensar que son niños, que de repente empiezan a rasguñarle, le hacen un hoyito, se lo sigan haciendo hasta que dejan un hoyo bastante grande, ¿verdad? Estamos atentos y les cambiamos, las mandamos a retapizar y bueno, se va dando ese remedio, pero hay personitas que no entienden que esta es su casa. Procuramos que usted encuentre un baño limpio. Procuramos que usted encuentre los implementos. Hemos ido a iglesias en donde llegamos a algún tipo de servicio y tenemos que salir al patio, a los servicios, a los vigitorios o a los baños y encontramos cosas terribles, ¿verdad? Desde un baño que es una fosa séptica en un sitio en donde una iglesia está muy grande y la fosa séptica apestando a rayos. Yo no quiero ofrecerles eso, ¿verdad? Entonces hemos mirado todo ese tipo de cosas para no traerlas a ustedes. ¿Qué representa tu vasija? La vasija es el sitio en tu corazón donde se guardan tus compromisos. Uno de los compromisos es tu ofrenda. Quizá tú has decidido en tu corazón cada fin de quincena, cada inicio de semana, qué sé yo, tú tomas una parte y dices, esta está en mi vasija. Eso está en tu pensamiento. La vasija es tu corazón. Y ahí dice que tú tienes tus compromisos. Y los compromisos se convierten en el aceite que está iluminando tu vida. El aceite que ilumina tu existencia. El aceite, una persona brilla por quién es. Una persona brilla por cómo se relaciona con Cristo.
Es por la manera que está brillando. Y esa lámpara que está preparándose, ¿verdad? Es el brillo. Cuando se levantaron estas mujeres, las insensatas, le preguntaron, bueno, ¿por qué? ¿Por qué están así? Y les dijeron, es que no tenemos aceite. Denos el de ustedes. Podían haberles dicho, pero ¿qué tienes en tu vasija? En tu vasija, ¿qué la está ocupando? ¿Qué ocupa tu vasija? ¿Sabes? Yo encuentro un hermanito hace muchos años, ¿verdad? Todavía iba a las misiones. El hombre se dedicaba a vender tortas, muy sabrosas, por cierto, ¿verdad? Digo, no es para que les dé hambre, pero muy sabrosas esas tortas. Y él había determinado que un día de ganancia de las tortas, que ya era bastante, lo daba para un equipo de fútbol, para comprarle balón, para comprarle trajes, lo que es la indumentaria, para comprarle zapatos, y lo daba un día. Después se convirtió ese hombre, pero no pudo dar un día para las misiones. No pudo dar un día por la ofrenda. No pudo dar un día para otras cosas. Y miramos cómo el Espíritu es simbrado por lo que uno ama, por lo que uno quiere. A ese hombre no le causaba problema sacar la ganancia de un día y decir, pues vamos a comprarle zapatos a los chicos que van a jugar fútbol. Y se convirtió en patrocinador de ese equipo de fútbol. Pero no le dolía en lo absoluto comprar. Yo decía, qué burrada de dinero, ¿verdad? Porque había chicos que jugaban muy bien y a estos les compraban zapatos mejores. Ese hombre. Pero sabe, hermano, su vasija era para el mundo. Su compromiso era para allá afuera. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿tu vasija tiene un compromiso? ¿Tu vasija tiene el aceite que va hermoseando tu vida? Esa es tu idea. ¿Y cómo está siendo transformado? ¿Verdad? Encontramos aquí padres de familia y esto fue a razón escuché una prédica, una enseñanza de un hombre judío que decía, ustedes no se van a ir con Cristo en el arrebatamiento. Ese era su tema. Lo volví a buscar y nunca lo encontré. Y dice, nosotros, judíos, viene el día del Shabbat, empieza en la tarde del viernes y termina en la tarde del sábado. Dice, y nosotros nos preparamos para ir al Shabbat, así que tenemos que interrumpir nuestras labores el viernes a mediodía para preparar la entrada del Shabbat. Había que leer escrituras, había que recitar salmos y después de todo eso, ¡pau!, había que llegar. Bueno, era excelente, excelente. Y dice, y luego venía el Shabbat, íbamos al servicio, la enseñanza. Al otro día repasábamos nuestras clases de hebreo y tomábamos la escritura, hablábamos de ella con los niños hacían preguntas y todos juntos, esposo, esposa e hijos, hablaban de la palabra de Dios. Era lo único que estaba permitido, ¿verdad? No tenían que preparar comida porque ya la comida se había preparado de antemano. Y dice, pero vemos a las iglesias cristianas que llegan tarde, no van a los servicios, no tienen tiempo para la oración y muchas veces ni siquiera conocen el libro que están leyendo. A mí me cimbró todo eso, a mí me cimbró, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia donde yo recibí había tabiques y había una tabla y esa era nuestra banca. Y de veras era terrible echarnos 2 horas porque la predicación duraba 2 horas y la alabanza a veces entre 1:30 y 2 horas y nos echábamos medio día y muchas veces había que regresar y nos echábamos el día completo. Y hoy muchas veces la iglesia está buscando tomar menos tiempo. Ya hay iglesias que van a hacer su servicio solamente de 45 minutos, 50 minutos máximo. Me espanta eso. Falsos profetas. Y dice la escritura, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Por eso no podían dárselos. Yo no puedo entregarte mi compromiso, no puedo pasártelo a ti. El aceite es el combustible que hace que tu luz brille. Es lo que te hace brillar. Y te hace brillar el compromiso que tú tienes con Dios. Te hace brillar lo que tú eres delante de Dios. Te hace brillar quién eres, cómo eres, por qué eres. Eso es lo que tú has metido en la vasija, es tu corazón, es tu espíritu.
Y dice la Escritura que muchas personas dejaron de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque se durmieron. Ay, es que yo ya hice mi obra, ya, Señor, ya, basta. Mira, ya varios años. ¿Sabes? Necesitan que venga un juicio a su vida, otra vez. Necesitan volverse a enfermar de muerte para que vuelvan a acercarse de Dios. Necesitan. Que quiera Dios que nunca acontezca, porque dice la Escritura, en tu angustia me buscarás. No quisiera que nada de esto sucediera, pero la Biblia nos alerta de que cuando venga el Señor, la iglesia estará sufriendo un enfriamiento. La iglesia estará sufriendo un alejamiento de muchos de sus partes. Y dice la Escritura aquí, ¿verdad?, que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, Y bueno, amado hermano, cuando tu corazón está en la iglesia, nos gastábamos, cada semana cuando construíamos aquí, cuando construíamos allá en el centro, cada semana solamente sacábamos lo estrictamente necesario para comer y todo se volcaba en la construcción. Todo, lo estrictamente. Yo doy clases. Así que todo eso venía, íbamos a visitar familias, íbamos a visitar casas, íbamos a visitar iglesias, todo eso, ¿por qué? Porque nuestro corazón estaba aquí. Y muchas personas entendieron ese proceso y empezaron y es la manera. ¿Qué compromiso tienes tú con la iglesia? ¿Qué compromiso tienes tú con Dios? Yo no tengo ningún compromiso, te equivocas. Y esa es la cuestión que ese judío decía, los cristianos no se van a ir en el arrebatamiento porque no han cumplido con la fe, porque la fe es el lazo que te lleva. Y venía pensando en 1000 cosas. Y quiero que me acompañes en el principio de Abraham. Génesis capítulo 12. Amén. Y dice aquí cómo Abraham fue llamado, y te vas a dar cuenta cómo él no tuvo más que obedecer y más que recibir. Y es llamado el padre de la fe porque creyó, pero la palabra creer implica estar dispuesto a obedecer lo que Dios dice. Ahora, versículo 1, Jehová había dicho, eso era un suceso que está recordando el Espíritu Santo de un suceso que ya había acontecido. Ya le había dicho Dios a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Sal de tu casa, sal de la cultura, sal de los pensamientos que te han dado, porque quiero hacer de ti una persona completamente espiritual. Quiero levantarte, quiero ponerte en el ras del cielo, quiero ponerte allí. Es lo que le estaba diciendo, pero saca todos los prejuicios, saca todos los estigmas que han marcado tu vida, saca todo lo que se te ha enseñado, porque quiero hacer de ti un profeta, quiero hacer de ti un pastor, quiero hacer de ti un servidor de Dios, quiero hacer de ti una persona santa. Pero no puedo hacerlo mientras tu vaso esté lleno. No puedo tocar tu espíritu porque está ocupado. No puedo tocar tu vida porque ha sido entorpecida por un mundo. La gente se preocupa de que los hijos hagan su tarea, que estén bravos en el estudio, pero no se preocupan por acercarlos a Dios. Y es la gran maldición porque el Señor dice, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Aquellas personas que sacan a Dios de sus vidas, sus hijos lo van a rechazar porque fue lo que enseñaron a sus padres, pero sus nietos se convertirán en ateos y los bisnietos serán enemigos de Dios, y es la maldición de la gente. Y han sacado a Dios, y es lo que estamos mirando en gran parte de la iglesia. Dice, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, vemos aquí cómo Abraham había recibido la voz de Dios y le dice, sal de todo lo que se te ha enseñado para que yo pueda formar en ti tu casa, tu tierra, tu parentela. Y le dice el propósito, porque yo quiero que tú seas una nación, yo quiero que tú seas la bendición de todo el mundo, yo quiero que a través de ti bendigas, hagas. Y dice en el versículo 3, voy a bendecir a los que te
a los que te bendijeren, pero a los que te maldigan, maldeciré. Y aquí viene un concepto también que a veces tronamos. Hemos enseñado a los niños acerca de la obediencia. Y dice el niño, ¿por qué? Si yo desobedezco a mis padres, ¿por qué estoy mal con Dios? Decía un niño. Bueno, es que Dios escogió dentro de una multitud de personas a esos padres. Es Dios quien los escogió. Y cuando tú desobedeces a ellos, estás desobedeciendo a aquellos a quien Dios puso. Ahora voy a esta parte. Voy a bendecir al que te bendiga. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque quien te bendiga a ti está bendiciendo al Dios que habló a tu corazón. Estás retomando la bendición. Cuando dice el Señor que aunque tú des solamente un vaso de agua por cuanto es profeta, dice que recibirás bendiciones. ¿Por qué, hermano? Porque tú bendices lo que Dios ya hizo en virtud de esa persona. Cuando tú bendices el ministerio, bendices a Dios que lo puso. Pero cuando tú hablas en contra del ministerio, estás hablando en contra de Dios, le estás diciendo, Dios, te equivocaste, yo soy mejor que tú y me doy cuenta de eso. Cuando tú hablas acerca de un pastor, cuando tú estás hablando acerca de un ministro, estás poniéndote en contra de Dios. Y es el principio que enseñamos a los niños aquí. Si tú desobedeces, estás en contra de Dios. Abraham fue bendición, pero Abraham tuvo que tomar decisiones. Y dice en el versículo 6, no te doy toda la historia, porque esta es la historia de los altares de Abraham. Y dice en el versículo 6 lo siguiente: pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Siquem significa mi fuerza. A ver, repite, mi fuerza. Es lo que yo soy, es mi egoísmo, es un yo profundo. Lo que yo hago es yo, mi me. Es algo que habla acerca de tu vanagloria. Y lo hablamos siempre. Y Siquem representa eso, tu propia fuerza. Y dice la escritura, ¿verdad? En el versículo 7, apareció Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová. Primer altar que edifica. ¿Qué es un altar? Es el sitio del sacrificio. Es donde nos encontramos con Dios. Es donde abrimos nuestro corazón al Señor. Es donde llevamos a cabo nuestro sacrificio. Ese es un altar. Y allí dijo que Abraham levantó un altar que llamó mi fuerza, mi yo. Y es cuando venimos ante Dios con un yo profundo. Yo hago, yo doy, yo. Y es algo que nos va a hacer un daño. Y dice en el versículo 8, y luego se pasó de allí a un monte al oriente, 45 kilómetros. Al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Jaí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, segundo altar en su caminar. Allí iba caminando Abraham, ¿verdad? El primer altar, pues Dios lo desestimó, le dijo, tú no puedes ofrecerme algo de ti, yo te doy todo, yo te prodigo cuidados, no a nada que tú no tengas que no hayas recibido. Y en el segundo altar, la palabra Betel significa la casa de Dios. Y dice que él no puso el altar en la casa de Dios, sino en medio de Betel, la casa de Dios, y Jaí, la casa de la alegría, el mundo. Así que él tenía problemas. Estaba tomando una decisión, pero al mismo tiempo pensaba en lo otro, ¿verdad? Era una lucha interna, es una lucha que pasa todo cristiano. Y dice la escritura que siguió caminando, hubo hambre y por poco y se convierte en cuñado de su esposa, ¿verdad? Por la manera en cómo estaba. Y pasamos al capítulo 13. Y en el capítulo 13, hermanos, vamos a mirar casi al final, ¿verdad? Cuando el Señor vuelve a repetirle la promesa. Y dice la escritura en el versículo 17, 13:17, levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, edificó allí altar a Jehová. Tercer altar. En este tercer altar, la palabra Hebrón significa alianza. Y alianza
es tú en mí y yo en ti. Tú en mí y yo en ti. Y es algo que Dios quiere hacer con nosotros, una alianza. El cuarto altar que levanta fue por la ordenanza de Dios y fue para renunciar a su hijo. Le dice el Señor, dame a tu hijo amado, ¿verdad? Y se llevó a Isaac de la edad de 10 años a 12, lo llevó caminando y le dice Isaac a su padre, bueno padre, dice, ahí está la leña, ahí está el fuego, dice, pero el sacrificio, ¿dónde está? Y Abraham le dice a Isaac, ya Dios se proveerá. Y llegan a cierto lugar y Dios le dice, aquí lo vas a hacer. El lugar es cerca de Beersheba. Y Beersheba es la misericordia de Dios. Y dice que ahí prepara el altar, ahí lo va, y dice la escritura que lo toma. Quizá él como niño se da cuenta que algo no está bien. Algo no está bien porque le dice, ¿y dónde está el sacrificio? La leña estaba preparada, el altar estaba preparada. Y Abraham estaba buscando los cuchillos que iba a utilizar para sacar la sangre, ofrecer la vida. Él sabía, Dios le había dicho que le iba a hacer partícipe. Lo había llevado a la arena y le dice, cuenta la arena, si puedes hacerlo porque así va a ser tu descendencia. Lo había llevado en la noche y dice, cuenta las estrellas, si puedes hacerlas porque así va a ser tu pueblo. Él tenía una promesa, pero ahora miraba que Dios le decía, sacrifícame a tu hijo. Y vemos aquí cómo Abraham estaba listo para sacrificar a ese hijo. Y sabes, amado, es algo que nosotros necesitamos entender acerca de los altares, ¿verdad? Es el altar de la prueba, Génesis 22, vamos a verlo, 22:1. Y dice aquí, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Esto es el altar de la prueba. Es una petición que hace Dios directamente a la vida de las personas. Y le dice, sacrifícame a tu hijo. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a decirle a nuestro hijo, ¿sabes qué? ¿No quieres caminar conmigo? Quédate, pero no vas a tener. Él tenía que hacer otras cosas. Quizá le dijo al hijo, ¿sabes qué? Pues ya no te voy a dar dinero para tus gastos, vas a tener que gastarlo tú. No lo sé, habla de un sacrificio para que el hijo se meta con Dios. Y aquí lo vemos porque dice que era una prueba y probó Dios a Abraham. Una prueba. ¿Qué tipo de prueba? En el versículo 2 y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Ofrecerlo en el fuego, ofrecerlo y entregarlo, era una parte tan especial. Versículo 9, dice la escritura, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac a su hijo. Quiero que vean esa parte. Él no se quedó a la mitad, lo ató, ya le había hecho las amarras. Y yo creo que ese muchacho a esa edad estaba espantadísimo. ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Qué vas a hacer? Y hay decisiones. Yo he escuchado a mucha gente que dice que tu primer rebaño es tu casa, es tu familia. Pero también he escuchado que Dios dice que si tu casa como hoy no camina con Dios, dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos por causa de mí, no es digno de mí. Quiere decir que las decisiones de los demás no pueden influir las tuyas. Tienes que tomar una decisión correcta. Hermano, es que yo no voy a ir a la iglesia porque no va mi hijo. Pues lo lamento, tienes un problema. Es que yo no voy a ir porque mis padres no van. Tienes un problema. Es una decisión personal. Abraham edificó el altar, compuso la leña y ató al hijo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollarlo. Estaba esperando algo Abraham, pero estaba siguiendo todo. Señor, ¿en qué momento? A lo mejor el cuchillo ya no tiene filo, a lo mejor el cuchillo se va a romper. Él estaba siguiendo todo lo conducente. Y cuando tomó el cuchillo, vino la voz de Dios.
he encontrado que tu corazón es recto para conmigo. No hay indecisión en tu vida. Y ahí Abraham se convirtió en alguien que le cree a Dios. ¿Sabes? No es solamente de, ay, pues qué fácil, ¿no? Señor, háblame y yo sí te creo. No, aquí hubo que hacer 4 altares, los 4 altares de Abraham. Primer altar, el que se edifica por su propia fuerza. Cuando queremos hacer para Dios las cosas que Dios no nos pide, ¿verdad? Vino hace tiempo una mujer y me dijo, Abraham, ¿verdad? Me dijo, Señor, me ha hablado y me dijo que yo tenía que venir a danzar aquí en esta iglesia, desde allí hasta acá, y con vestidos grandes, largos. Y me le quedé viendo y le digo, ¿y quieres que haga las sillas para atrás, va? ¿Sí? Sí, porque necesito mucho espacio, el vuelo del vestido. Y le digo, bueno, está bien, ahora espérate a que Dios me lo diga a mí. Y cuando Dios me lo diga a mí, obedecemos a Dios. ¿Te parece? Es que Dios ya me lo dijo. Sí, pero a mí no. Y tenemos ese problema. ¿Cuántas personas quieren hacer cosas que Dios no les mandó? ¿Cuántas personas quieren hacer cosas que Dios no les ha enseñado? ¿Cuántas personas quieren hacer cosas? Primer altar, el altar de tu fuerza, de tu propio egoísmo. Ahí pasó Abraham y ahí tuvo que ver, quizá, amado hermano, tú quieres hacer cosas. Fíjate que no voy a ofrendar, pastor, pero voy a traer unas flores. ¿Quién te las pidió? Fíjate que no voy a ofrendar, pero voy a traer algo que va a usar la iglesia. Voy a traer el papel higiénico. ¿Y quién te lo pidió? ¿Te lo pidió Dios? Porque la Biblia te enseña de las ofrendas, pero no te enseña del papel del baño. Y vemos cómo con nuestro propio entendimiento queremos cambiar el mandamiento de Dios. Segundo altar. En el segundo altar estaba en medio de las cosas que te agradan y la voluntad de Dios. Cuando las cosas que te agradan son unas cosas terribles, tienes tu propio mundo, tu mundo deportivo. No puedo ir a la iglesia, pastor, porque tengo un juego muy importante son los mejores del barrio. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estás entre la casa de Dios y las cosas que te agradan, tu propio mundo. Y así tenemos, ese segundo altar no transformó la vida quiero decirte que la vida de Abraham, al amparo de Dios, empieza a los 75 años. Y a los 100 años empezó a ver el cumplimiento de Dios, 25 años perseverando. Así que fácil no fue. Tenía 99 años cuando fue embarazada Sarita. Ya a los 80 años, hizo el intento con una concubina. Tampoco estaba en el corazón de Dios. Y dice la Escritura que siguió caminando Abraham y llegó a un sitio. Y entonces determinó, Señor, te voy a obedecer para siempre. Señor, voy a hacer tu voluntad para siempre. Y llegó a ese lugar que se llama Hebrón, alianza. Y en ese momento se puso la camiseta de Dios. Se puso la camiseta que dice, yo le pertenezco a Dios. Vivo para Dios y soy de Dios. ¿Ya lo hiciste, hermano? ¿En qué altar te encuentras? Cuando pases esos 3, viene el último, la prueba para ver si eres verdadero o eres balín. ¿En cuál altar te encuentras? ¿Cuál es el altar de tu vida? ¿En qué altar has llegado? Quizá estás en el altar todavía de tu esfuerzo. Ay, no, pues yo voy cuando me nace. No, ese altar no te va a llevar a ningún lado. Eres tú con tu egoísmo. Haces las cosas que Dios no te ha pedido. Haces las cosas que Dios no ha manifestado en su palabra. O quizá te encuentras en medio. Dices, sí voy, pero no voy. Sí voy, pero no voy. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. ¿En qué momento? Pero cuando llegas al tercer punto, en Hebrón, es cuando renuncias a tu propia vida para vivir la vida de Dios. Y aquí viene algo especial, te conviertes en una persona espiritual.
¿Sabes, hermano? Una de las cosas que voy a hablar al rato es acerca de la vida espiritual. Y la vida espiritual no es solamente una persona que recibe el Espíritu Santo y le hace así. No, recibir al Espíritu Santo va a traer un movimiento en tu interior que va a cambiar tu carácter, que va a cambiar tu vida, que va a cambiar todo lo que tú eres. Te da un lenguaje nuevo, te da un pensamiento nuevo y te da una dirección nueva. ¿Sí? Amados, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ya los tienes esos, hermano? ¿Están en tu vida? ¿O todavía andas en peleas con el hermano, con la hermana? ¿O todavía huyes del hermanito porque tuviste un desajuste en tu vida? ¿Cómo eres? Una persona que ama, ese tiene el Espíritu de Dios, porque ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo produce el amor en tu vida y es una vuelta a tu carácter. Después viene el gozo, porque también es parte del amor. Viene la paz. Y sabes, es parte del Espíritu Santo. ¿Hay un lenguaje nuevo? Sí, hermano, por supuesto que sí. Vas a hablar con Dios, es un lenguaje único. Por eso te da las lenguas. Pero no es para venirlas a presumir, es para hablarlas con Dios allá en tu oración privada. Hermano, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia va a ser una lucha diaria, cada movimiento. Apenas el viernes llegó poca gente, pero siempre ha sido ese cáliz en la oración. Es ahí donde nos damos cuenta realmente, si tú quieres. Hermano, es que yo oro en mi casa, sí, pero hoy hay una convocatoria que como iglesia vengas a orar. Que como iglesia vengas a sumergirte en el fluir del pueblo, en el fluir del Espíritu que Dios ha puesto en este sitio. Vengas a ser uno, vengas a hacer una alianza y que saques tu vasija, esa vasija, y le empieces a poner combustible. ¿Qué es lo que te hace estar aquí? ¿Qué tipo de compromiso tienes con Dios que te hace estar aquí? Ya les dije, para nosotros, algunos de los que están aquí, fue comprometernos con dinero y arrastramos, sacamos los ahorros de mucho tiempo y compramos material y levantamos todo lo del centro. La idea era estar en ese lugar 10 años, lo entregamos a los 8. Y se compró este sitio y empezamos a pagar los terrenos. Cada mes íbamos a pagar, cada mes, y después empezamos a construir. Y también vino mucha lucha. ¿Sabes? Nuestro corazón está aquí. Lo demostramos. Dios nos dio los recursos. Nuestra vasija tenía un aceite que nos hacía caminar. Terminamos de construir y muchos como que dieron por entendido de que se acabó la obra. Está bien, su problema. Yo te voy a enseñar, pero la decisión es tuya. Cuando tú viniste a la iglesia, Dios te llamó para entrar a la eternidad. De que el convenio con Él sea más allá de la muerte de tu cuerpo. Porque un día tu cuerpo va a caer en la tierra. Pero dice que Él mandará a sus ángeles para que en ese momento aciago los ángeles te tomen de la mano y te lleven rumbo a la eternidad. En ese momento. Ni siquiera en ese momento vas a estar desamparado. Pero muchos de nosotros dejamos de perseverar. Ay, pues es que el Señor no viene. Es que el Señor a lo mejor ya hasta llegó hoy. A lo mejor no va a llegar. ¿Qué tipo de pensamiento tienes? ¿El que persevera hasta el fin? ¿Ese? Habrá muchos que, Señor, ¿sabes qué? Mira, mi negocio me está produciendo y no puedo desatender mi negocio. Así que, perdóname, Señor, pero no tengo tiempo para ti. Fíjate, Señor, que mi profesión me demanda. Ya no tengo tiempo para ti. Otros van a decir, Señor, ya estuve muchos años
muchos años. Yo creo que ya, ¿no? Ya, como que ya me voy a jubilar. Pero la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin. Y sabes, viene algo muy, muy bonito, hermano. En Mateo capítulo 24, y ya casi termino, para que vayas despertándolo al hermano que está dormido, ¿verdad? Dice la escritura en el versículo 13, Mateo 24, 13, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, ¿verdad? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y bueno, yo quisiera que vieras en Mateo capítulo 10, versículo 22, porque esa palabra la repite 3 veces el Señor. Y dice aquí, serán aborrecidos. ¿Sabes? La gente, aún los cristianos que te rodean te van a decir, oye, ¿a poco otra vez vas a ir a la iglesia? ¿A poco otra vez vas a ir al culto? ¿A poco otra vez vas a estar allí? ¿A poco otra vez? Dice la escritura, serán aborrecidos. La gente ya no se va a juntar contigo. Sabes, la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Y te vas a dar cuenta que muchos de tus amigos se van a separar de ti. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Las personas se van a hacer más verdadera y las gentes se van a alejar de ella. ¿Pero qué crees? En Marcos capítulo 13, en el versículo 13, dice, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Marcos y Mateo 13 parece que dicen lo mismo, pero el contexto es diferente. Habla del aborrecimiento de las gentes, la separación. La carrera que tú has empezado como cristiano es una carrera que dura hasta el final. Es un matrimonio hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, la muerte no te va a separar porque la muerte no tiene efecto en ti. Tú brincarás la muerte para entrar a la eternidad. Pero es una eternidad que se va formando aquí hoy. Una eternidad que te separa del grueso de las personas. Una eternidad que te hace diferente. Ya no importa que vivas o que mueras, tú sabes a dónde vas. Tú sabes qué es lo que hace el Señor. Sabes lo que está haciendo en cada uno de nosotros. El carnal vive para su carne. El natural aborrece a Dios, pero el espiritual permanece. Y no hay nada que lo pueda apartar de sus decisiones. Hermano, es que yo no vengo porque ahí se encuentra un hombre que me cae regordo. Bueno, la palabra de Dios dice, tómalo aparte y ve la razón. Ve la razón. Hermanito, fíjate que quiero hablar contigo. Quiero saber por qué me caes regordo, ¿verdad? Y ahí es donde vas a darte cuenta, vas a decir, pues tú eres el problema. El problema no soy yo. Tú le caes regordo a medio mundo. ¿Por qué no miras? El problema no soy yo, el problema eres tú. Y muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta exactamente eso. ¿Quién sabe qué pasa pero nadie me habla? Pregúntate. ¿Quién sabe qué pasa pero no tengo amigos? Pregúntate. ¿Quién sabe qué pasa pero todos me hacen el fuchi? Pregúntate. Y sabes, amado, aquí es producto de un cambio. Y quiero decirte que el Señor está implementando cosas grandes, formidables, maravillosas para ti. Y las cosas que está poniendo vienen en el Espíritu. Esto es una lucha real, verdadera, una lucha única. Y sabes, amado, allí está. Quisiera hablarte de la formación en el Espíritu, cómo se va formando. Dice la Escritura, en palabra de Job, dice, fuimos formados en el vientre de nuestros padres. En el Espíritu somos formados aquí en la iglesia. Y los pastores nos convertimos entonces en formadores. Y de esos formadores, algunos resurgen y toman una dimensión. Y entonces nosotros nos convertimos en padres. Y tomo con mucho cuidado esa palabra, porque la palabra padre significa el que forma. El que forma. Y dice esa palabra, el apóstol Pablo dice, aunque tengan muchos ayos, es decir, muchos ayudantes, yo me convertí en su padre.
porque yo los formé, yo los engendré, traspasé los genes que yo tengo hacia ustedes. Y esto es lo que sucede. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a ser, no, somos hijos de Dios, entendamos. Pero esta parte de la iglesia que nos toca, tenemos que formarla, tenemos que levantarla, tenemos que establecerla. Y después, ardiendo, tenemos que extender. Muchas iglesias empiezan primero a salir antes de ser formados. Una persona no puede discipular a otra mientras no haya sido discipulado. Y tenemos ahora con que muchos llegan y salen, y dice la escritura que hacen prosélitos, seguidores de sí mismos. No se puede. La iglesia es ese lugar en donde tú vas a recibir la sanidad de tu alma, la sanidad que necesitamos. Y esa sanidad va a empezar a fluir, está fluyendo todo el tiempo, transformando tu vida. Pero para ello es menester perseverar. Dile al hermano, hay que perseverar para siempre. Amén. Vamos a terminar. Quiero que pongas tu mano en el hombro de la persona que tienes a un lado. Allá los hermanos que están a través del internet, los que están mirando esta enseñanza, quiero que hagan lo mismo allá, que pongan la mano en el hombro de su hermano, de su hermana, de su esposo, de su esposa, de sus hijos o de sus padres, y le digan: Señor, te doy gracias por la vida de mi hermano. Gracias, Señor, porque nos has puesto en este lugar para ofrendar nuestra vida para ti. Te doy gracias, Señor, porque tú vas y estás haciendo cosas formidables, maravillosas. Padre, pero antes de proseguir, voy a voltear a ver a mi hermano y decirle: perdóname, hermano, perdóname, porque a lo mejor no he sido la persona que tú esperas que yo sea. Díselo, por favor. Dile a tu hermano que estás: perdóname si no he sido el hermano que tú has esperado que yo sea. Padre, trae bendición a todo ello. Trae restauración en el corazón y en la vida de cada uno de ellos. Trae esa restauración que necesita el pueblo. Y refleja, Señor, tu grande amor en el Espíritu. Padre, que haya paz, que haya esa sanidad en el organismo de cada uno de nosotros hoy, Señor. Padre, que milagros acontezcan en el cuerpo y en la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, que aquel que estás mirando, aquel que está clamando a ti hoy, Señor, en este momento reciba el milagro que ha estado buscando. Padre, proclamamos tu gracia, porque vivimos en un tiempo de gracia, porque estamos delante de la oportunidad de la vida, Señor, porque eres tú el que trae toda la bendición. Hoy, Señor, te ruego que sanes a mi hermana, que sanes su espalda, Señor, sus nervios, sus músculos, sus huesos. Trae una sanidad completa para mi hermana. Extiende tus brazos, Señor, y toca ahora a mi hermano en sus ligamentos, en sus rodillas, Padre, que parece que se han hecho pedazos, pero hoy, Señor, te ruego que sean totalmente rehechas. Hoy, Señor, sean regeneradas, que sus rodillas sean nuevas. Señor, Padre, que traigas esa sanidad completa ahora. Bendito Dios, ahora te suplico por mi hermana que ha tenido problemas. Le han aparecido quistes, Señor. Desde este lugar te suplico, Padre, que sean totalmente quemados, que sean totalmente sacados del organismo de las hermanas que han sufrido estas circunstancias. Que su organismo vuelva a ser fértil, que su organismo vuelva a ser formidable, Señor, como tú lo creaste para ti, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo ahora y lo sigues haciendo en el nombre de Jesús. Hoy te ruego, Señor, que toques el intestino de mis hermanos. Ese intestino, Señor, que ha estado dañado, ese colon que ha provocado daños. Bendito Dios, establece tu gracia, Señor, y trae la sanidad. Aquí en la pantalla, allí hay personas que están sufriendo también acerca del colon. Hoy, en el nombre de Jesucristo y por su gracia, estamos poniendo nuestras manos en ustedes y reciban la sanidad que Dios dijo, que Dios dice que van a recibir. Ahora, Señor, te ruego por los órganos internos. Esos órganos, Señor, que son los riñones, los pulmones,
que es el corazón. Aquellos órganos que son catalogados como vitales para la vida. Te ruego ahora, Padre, que ese corazón que está grande, que vuelva a su tamaño normal, que ese corazón, Señor, que ha estado engrandeciéndose poco a poco por la falta de oxigenación, hoy venga a su cauce normal, y que la tensión, la presión arterial, Señor, venga a su normalidad. Padre, que se refleje en los riñones, bendito Dios, con el páncreas, que venga una sanidad completa ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que en tu gracia toques ahora, Señor, esa parte tan especial de los hombres, Señor, la próstata, y venga esa normalidad en cada uno de mis hermanos. Padre, que han estado sufriendo en la próstata hoy, sean liberados de esa prostatitis, Señor, que se desinflame su músculo y que sea liberado de todo tipo de enfermedad. Bendito Dios, clamo a ti en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias ahora. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que levante sus manos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. La baja y luego sube la otra y hace lo mismo. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. ¿Qué estoy tratando con esto? Que se estiren sus músculos, que se estiren, nada más, que se estiren, ¿verdad? Ahora, si puede doblar una rodilla, hágalo. Hasta arriba. Si puede doblar la otra, hágalo. Si por la calidad de su falda no puede hacerlo, no importa. Intente nada más hasta donde le sea prudente. Hágalo solamente para que se estiren sus músculos. Ahora, cuando llegamos a este lugar, había gente que tenía dolor en la espalda. Tenía un dolor muy profundo. Mi hermanita, ¿le duele su espalda? Todavía, venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. ¿Alguien más llegó con dolor en su cuerpo, sus rodillas? ¿Sí? ¿Y se le ha pasado? ¿Ya no lo tiene? Gloria al Señor, pero si lo tiene, quiero que venga aquí al frente. La hermana trae un dolor fuerte en la espalda y quiero que la iglesia levante su mano y la dirija hacia ellos. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy te rogamos, Señor, que cada hueso, que cada músculo, que cada tendón, que cada nervio, Señor, sea puesto en su lugar. Tú creaste el cuerpo de mi hermana, que Padre, que tu gracia esté fluyendo y tocando cada que traigas esa sanidad en sus músculos, en sus huesos, en su organismo, Padre, y que su ser, espíritu, alma y cuerpo, bendito Dios. Padre, pon paz en sus pensamientos, pon la paz que Él necesita, Señor, en su vida, y trae esa sanidad a cada parte de su cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ahora una en mi corazón que estás teniendo problemas de paz. Y sabes, solamente dile algo que tú necesites. Dice, pide si no recibes. Toma la dirección que yo no he podido tomar. Ahora dice los manos. Mi necesidad ha sido puesta en tus manos. Estoy seguro que el trabajo que tú necesitas
Parecería que quiere tu puesto y te ha hecho la vida imposible, pero Dios tiene la solución para ello. Espérate y la verás. Ahora quiero que le des un fuerte aplauso al Señor. Que Dios te bendiga.